Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana quisiera llevarlos a continuar en el estudio y la aplicación a nuestro devocional en el libro de los Hechos. Y en esta mañana vamos a hablar del Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 por ahora. Dice así la palabra de Dios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia de Antioquía, agrego yo, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Saben, en esta ocasión se había concretado un concilio. ¿Y por qué se había concretado un concilio? ¿Cuál era el propósito del cual se habían juntado las autoridades de la iglesia? Mire, un concilio, la palabra concilio siempre se utiliza o se utilizó como cuando se refiere al Sanedrín, pero en la historia de la iglesia se refiere en este caso a las autoridades máximas de la iglesia. Por eso la palabra de Dios aquí Lucas menciona tanto a los apóstoles como a los ancianos y a toda la iglesia. Todos estaban con el propósito de escuchar esta situación que estaba ocurriendo entre los gentiles. ¿Y por qué se tuvo que realizar? Se tuvo que realizar por la llegada de los judaizantes a Antioquía. Habían salido judíos que creían fielmente en la ley, conocían lo que era la ley, pero ellos tenían una convicción muy particular. Ahora déjeme hacer una acotación en esta situación para que podamos ponernos también en tiempo en lo que estaba ocurriendo. Yo sé que hay algunos hermanos que quizás piensan distinto y los respeto. En lo personal pienso, de acuerdo a lo que también enseña John Stott, de que el apóstol Pablo había escrito la carta de los Gálatas justamente en este primer viaje misionero, probablemente entre el año 48 y 49 después de Cristo. Sé que hay otros hermanos, también muy estudiosos, que piensan que no fue allí, pero en esta situación lo planteo porque ocurre algo muy especial en la carta a los Gálatas. Esos judaizantes de los cuales estamos hablando, que habían ido a Antioquía y le habían dicho a los hermanos gentiles que se convertían al Evangelio que no les alcanzaba solo con creer en Jesucristo. Ellos manifestaban que después de la conversión a Jesucristo tenían que ser circuncidados y también incorporados al pueblo judío. Los judíos sabían perfectamente que en la antigüedad había otros de otras naciones que habían sido incorporados al pueblo judío. Inclusive recordamos a alguien muy famoso para nosotros como fue Caleb. Caleb fue incorporado, no era judío de nacimiento. Pero en esta situación, estos hermanos le decían, eran personas judías que creían en Jesucristo, pero que decían que también había que incorporar estas enseñanzas de Moisés y que también tenían que circuncidarse y cumplir la ley. O sea, como que Jesucristo no bastaba para ser salvo. De hecho, lo dice aquí en el primer versículo, dice que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis
ser salvos. ¿Saben? Estas personas se basaban en la ley y tenían razonamientos y posiciones tan firmes que cuando vayamos ahora a Gálatas capítulo 2, vamos a ver cómo tanto el apóstol Pedro como Bernabé estaban siendo amedrentados, estaban siendo puestos en una situación donde ellos se atemorizaban de estas personas. Querían convencer a los gentiles que no era suficiente con creer en Jesucristo y los llevaban a un punto tal de confusión donde no sabían qué hacer los hermanos. Y es por ello que en esta situación deciden enviar a Pablo y a Bernabé para tratar de aclarar junto a los apóstoles y a los ancianos y a la iglesia de Jerusalén qué debían hacer en esta circunstancia. Ahora le invito a que vayamos juntos a Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Y empieza a declarar el apóstol Pablo cuál era la verdad del Evangelio, que solo Jesucristo era suficiente para poder ser salvo, que recibir a Jesucristo como Salvador, que creer en Él, que entregar su vida a Jesucristo era suficiente y no había que añadir absolutamente nada. Saben, estos judaizantes habían aprovechado todo este comienzo, y no hay duda que Satanás también estaba detrás de ello, y habían utilizado el nombre de Jacobo, hermano del Señor, aquel que realmente estaba en el concilio. Habían dicho que habían sido enviados por Jacobo, y esto era una gran mentira. Fíjese en el capítulo 15 de Hechos, versículo 24, dice el mismo Jacobo: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Eran mentirosos. Utilizaban la mentira como una herramienta para confundir, y sabemos de quién es el padre de mentiras: Satanás. Y saben, confundieron aún a los fieles y amedrentaron y atemorizaban a hermanos o a personas que realmente tenían mucho conocimiento, como lo era el apóstol Pedro y Bernabé. Ahora, Pedro y Bernabé estaban en una situación del que dirán. Pablo los confronta en esta situación y les dice que eran dignos, el apóstol Pedro, que era digno de ser realmente señalado por esta acción, porque era hipócrita, porque estaba viviendo de una manera, pero cuando llegaban estos judaizantes se ocultaba, creyendo demostrarle a ellos algo de lo cual verdaderamente no era. Ahora, Pablo toma la iniciativa de confrontarlo al apóstol Pedro, de decir lo que realmente le tenía que decir, inclusive a Bernabé, pero el objetivo de Pablo no era imponer su propia posición o opinión, no era destruir ni al apóstol Pedro, ni a Bernabé, ni a los hermanos que hacían esto, sino que era declarar realmente lo que el Evangelio de Jesucristo había anunciado, que Jesucristo basta para ser salvos. El creer en Jesucristo como Salvador es suficiente
para ser un hijo de Dios. Esto es lo que Pablo les estaba diciendo. Ya no hay judío, no hay griego, no hay incorporación del que no es judío hacia una nación, porque somos una nueva nación que somos la iglesia de Dios. Eso es lo que Pablo firmemente estaba defendiendo. Pero su objetivo no era destruir a sus hermanos, no era imponer su opinión, sino hacerles entender la verdad. Y la verdad muchas veces, como en este caso, llevaría a que encuentren oposición y aún a que tengan que diferenciarse de sus propios compatriotas. Ahora vemos allí en el concilio una actitud distinta en el apóstol Pedro. Fíjense en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, versículo 6, que Pedro dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, no fue poca la discusión, fue mucha, dice que Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Fíjense que el apóstol Pedro tuvo la humildad de reconocer que la gracia de Dios fue la que los alcanzó. Su gracia les dio la posibilidad de haber entregado su propia vida en las manos del Salvador, del Señor Jesucristo. Es Dios quien llevó esta salvación no solo a los judíos, sino a todo el mundo, como el Señor lo anunciaba. Pero Pedro tuvo la humildad de reconocer que estaba equivocado. Y allí ya no estaban separados, estaban juntos, Pedro junto a Pablo, junto a Bernabé y junto a los hermanos. Y quisiera que pensemos, hermanos, que hay muchos que predican un evangelio distorsionado, un evangelio mentiroso. Hay algunos que aún utilizando la Biblia predican un evangelio de salvación, no solo por creer en Jesucristo, sino por llevar una conducta religiosa de asistencia a las congregaciones. Un evangelio que no es bíblico, un evangelio que muchas veces se predica desde púlpitos y reconocidos mundialmente hermanos, tratan de convencer a las personas que si usted no se mantiene en el camino de Dios perderá la salvación. Mire, la salvación es lo más importante que la iglesia tiene que predicar. Es el mensaje más importante que debemos defender. Y la salvación solo viene por Jesucristo. Y cuando una persona de todo corazón se arrepiente y entrega su vida en las manos de Jesucristo, dice que es sellada con la presencia del Espíritu Santo. Y nadie puede arrebatarlo de las manos del Señor, ni aun nosotros, porque no se trata que nosotros hayamos agarrado a Cristo, sino que Jesucristo nos ha tomado en su mano a nosotros. La salvación es una vez y para siempre. No depende de nosotros, depende de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, debemos defender no posiciones personales, sino convicciones bíblicas que hemos creído y que enseñamos hasta el día de hoy. Pero qué importante es tener el mismo objetivo del apóstol Pablo cuando deseamos enseñar sobre algo. Miren,
El miércoles nos hablaba Sebastián de aquella diferencia que ocurría entre los hermanos que se creían fuertes y los hermanos que se creían débiles, o que eran fuertes y débiles, o se llamaban de esa manera allí en Corinto. Pero ¿saben una cosa? El ánimo del apóstol Pablo no fue anular ni a Pedro, ni a Bernabé, ni al resto de los hermanos, sino fue ayudarlos a entender la verdad del Evangelio. ¿Tenemos el mismo objetivo de Pablo cuando deseamos enseñar? ¿Podemos llegar a tener la humildad de Pedro reconociendo nuestra equivocación? ¿Saben qué, hermanos? No peleemos por nuestras opiniones tratando de anular al otro. Cuidémonos unos a otros y por sobre todo alentémonos a estar juntos. Porque como dice el escritor a los hebreos en Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, dice, y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Y quise remarcar esta palabra en este día. Considerémonos cómo estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras. Qué importante sería que no nos peleemos por discusiones que tristemente en la actualidad están dividiendo a la iglesia. Discusiones vanas que no resolveremos nosotros sobre la tierra, que no importa lo que opino yo ni lo que opine otro, sino que nos estimemos y nos consideremos como importante, como lo más importante que Dios me dio para cuidar, que es a mi hermano, como lo más importante que Dios me dio para disfrutar y aún para soportar, que soy yo. ¿Sabe una cosa? En este día considerémonos unos a otros y estimulémonos a estar juntos para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga.